La homosexualidad ha sido históricamente un tema tabú en la sociedad chilena. Para muchos es una enfermedad y creen que con un tratamiento psicológico se puede solucionar. Sin embargo, no es así. Uno de los momentos más difíciles para un homosexual es reconocer su condición frente a la familia. Los progenitores son los principales afectados y a quienes más les cuesta aceptar la confesión de su hijo. Mira, en general hay una reacción negativa y tenemos casos a veces dramáticos donde los hijos son expulsados de las casas, son agredidos física y psicológicamente. Hay una primera etapa de negar. Pasan a una segunda etapa que es ¿qué hice yo mal para que mi hijo se fuera homosexual? Y finalmente hay una tercera etapa que no le preguntan nunca más a sus hijos si están pololeando o no, si tienen pareja o no. El principal temor de los padres es que su hijo sea estigmatizado y discriminado por su orientación sexual. Sin embargo, hoy los chilenos están más dispuestos a aceptar este tipo de relaciones. En 2009, una encuesta reveló que un 33,2% apoya el matrimonio homosexual y un 26,5% está a favor de la adopción por parte de parejas homosexuales. Pero ¿cómo los padres pueden aceptar mejor esta condición y evitar una fuerte crisis familiar a causa de la tendencia sexual de su hijo? Y la mejor manera de enfrentar una declaración de esa naturaleza es, primero que nada, tranquilidad, sabiendo que hay un proceso de dolor en ambos, pero por sobre todo, y aquí está la base, es que lo primero que tienen que hacer los padres es pensar en el amor que le tienen a su hijo. Asumir el dolor después, darse tiempo, tanto para aceptar esta verdad, como para que el hijo también asuma que los padres también requieren de tiempo. Padres, tengan en cuenta que esta situación no es solo difícil para ustedes, sino que también lo es para su hijo. Wow, ahí teníamos la declaración. Entonces hay gente que sí sabe del tema y sabe lo complicado que es enfrentar esta situación. Porque yo nunca me voy a olvidar cuando tuve un comercial un poco poniéndole humor, comercial de un producto para el dolor de cabeza que salía en la radio y decía, el papá lo recibía, el hijo, ¡ah! ¿Cómo está mi boina negra? Ya no cabe ni por la puerta, estás haciendo tantas pesas. Y él le dice, ay, sí, papá, lo estuve pensando, pero me gusta el traje de ballet. Y es como, es un comercial que mucha gente se acuerda y se ríe bastante. Yo la verdad es que creo que es un momento súper difícil para muchos papás. Y yo preferiría, al tiro me puse en el lugar de un papá o de una mamá. Sí. ¿Qué prefiero yo? Que mi hijo sea una persona, o mi hija sea una mujer infeliz, en este caso mi hija, y que trate de ocultarme una realidad que es tan íntima, que es tan importante como su condición sexual, y que el día de mañana, para hacerme feliz a mí, se case, tenga hijos y después sea un fracaso, porque nadie puede vivir con esa mentira toda la vida, porque es una cosa demasiado importante que es la sexualidad de los seres humanos. Entonces puede caer en drogas, puede caer en alcohol, puede caer en muchas angustias, y es mucho más gratificante para un padre que un hijo tenga la confianza de contarle la verdad. Sí, yo me he puesto en el lugar y desde que soy mamá y digo, ¿qué pasaría o qué me pasaría a mí si más adelante mi hijo Nicolás me dice, sabes que soy homosexual? Y es terrible, o sea, no sé si terrible, pero es impactante para uno escuchar una confesión de ese tipo. Pero, ¿sabes? A mí lo que me preocuparía, o sea, lo que él haga con su vida, ojalá mi hijo sea lo más feliz posible. Sí. Si su felicidad es al lado de un hombre y no al lado de una mujer, me parece fantástico. Yo no tengo ningún problema con eso. A mí mi único problema es pensar que él va a vivir muchas discriminaciones. Claro. Quizás va a pasarlo muy mal durante mucho tiempo, el que no se va a atrever a contarlo, que no se atreve a contármelo a mí, al papá, a sus hermanos, a sus amigos. Entonces, esa sensación de pensar que mi hijo podría pasar por un periodo tan triste, tan angustiante, no por poder contar su verdad, eso es lo que a mí me haría más pena. Pero si era el que finalmente, claro, a mí me da lo mismo, la verdad. Que finalmente es ese temor, creo yo, al sufrimiento de los hijos es lo que hace sufrir tanto a los padres. Claro, pero es lo que hace que los padres esperen que su hijo no sea gay o que su hija no sea lesbiana. Así comienza la nota. La periodista que estuvo a cargo de la nota que ustedes acaban de ver comienza diciendo, no es lo que se espera de un hijo o hija. Claro. Qué fuerte eso. No vendría siendo, entre comillas, lo normal. Entre comillas lo digo porque no es anormal tampoco. Claro. Pero en general yo siento y creo que es muy egoísta por parte de los padres esperar que un hijo tenga una cierta condición sexual, porque es muy injusto tener que declarar tu condición porque es algo tan íntimo. Uno no está diciendo, uno como hetero no está diciendo a cada rato que es hetero, pero sí los homosexuales tienen que ponerlo como casi como su primer discurso para presentarse. Pero por otro lado yo siento que tiene que ver con un egoísmo, porque los padres esperan que sus hijos
se casen, tener nietos, tener proyección familiar. Pero eso no es egoísmo. Yo creo Uno que sí. espera que sus hijos se casen, Pero tengan nietos. Pero yo no digo que sea un egoísmo retorcido, pero siento que es un poco egoísta. Porque ¿qué me importa a mí qué pase con mi hijo? En el fondo, ¿qué importa que si yo no tengo nietos? Da lo mismo. Pero lo importante es saber que mi hijo está feliz, está enamorado de un hombre, si es un hombre, o de otra mujer, si es una mujer. Sí, pero también convengamos de que cuando uno sabe que su hijo es homosexual o lesbiana, como dices tú, lo que pasa homosexual se usa como para los dos sexos en general. Bueno, gay o lesbiana. Claro. Es como lo que se usa, lo que se dice. Uno sabe que va a estar, justamente como decía Mónica, expuesto a mucha discriminación. Incluso mucha gente habla de una enfermedad. Mi hijo está enfermo. Muchos padres que son un poco de la antigua educación, bastante machista, y piensan que es una enfermedad y no una condición. Y ese cambio mental y cultural ha costado que se genere. Donde yo soy, pero no porque estoy enfermo. Es una condición que yo tengo que nacer. Políticamente correcto es lo que estamos haciendo en este minuto, porque la conclusión seguramente va a ser: hay que respetar a los hijos, es su decisión, no es su opción. Pero hay que estar en los pantalones. Claro, lo más importante es que ellos sean felices. Eso es lo políticamente correcto. Pero convengamos en que debe ser muy complicado y que seguramente no es lo que pasa en la mayoría de los casos. Porque si no, no les costaría tanto acercarse a su núcleo familiar y a su núcleo cercano a decir: ¿sabes qué? Yo soy gay. Yo creo que por supuesto que es difícil. Uno está haciendo como la conclusión de lo que debería pasar al final. Porque es un proceso para los hijos, tener el momento de asumir, decir a los papás: ¿sabes qué? Yo en realidad quizás nunca tenga hijos, quizás nunca me case con una mujer, así que este soy yo. Y es un proceso para los padres para digerirlo también. Y la idea es que el final feliz sea que cada uno respete su espacio y haya amor y no haya separación, porque en general... Y he conocido muchos casos de padres muy homofóbicos que les toca tener, por el destino, por divinidad, finalmente como una especie de aprendizaje en la vida, hijos homosexuales, hijos que le vienen como a enrostrar toda esta cuestión como media fóbica que tienen ellos y se dan cuenta que primero están sus hijos y después está la sexualidad que tengan ellos. Eso es mejor, preferible a que tu hijo, si no lo acepta, se vaya, no te hable más. Sí, bueno, y la nota veíamos que dice que en nuestro país al menos ahora somos menos discriminadores con los homosexuales. Yo creo que no, fíjate. Yo creo que probablemente en las encuestas de la boca se afuera dicen: no, la verdad que yo los acepto, no tengo ningún problema con ellos. Pero en la intimidad de esta persona, yo creo que en su círculo más cercano, yo creo que seguimos siendo igual de discriminadores y homofóbicos en nuestro país. Yo creo que eso no ha cambiado mucho y eso es muy lamentable. Ayer fue el día, me corrigen, el Día contra la Homofobia. Fue un tema muy comentado en Twitter. Y sabes que ayer también en Twitter me sorprendió escuchar, por ejemplo, que hasta hace algún tiempo, hasta hace muy poco, la homosexualidad todavía estaba en los libros de psiquiatría. Es decir, que era tratado como una enfermedad psiquiátrica. No, pero ya fue No, sí, digo, pero hace muy tiempo, hace muy poco. Y todavía hay muchas personas con las que yo he conversado y que piensan que la homosexualidad es una enfermedad, que hay que tratarla internarla a esta persona en un psiquiátrico para que se le pase. Yo lo he escuchado de personas ahora, no hace 20 años, hoy en día. Entonces, mientras todavía sigan existiendo personas tan homofóbicas que sigan pensando que la homosexualidad es una enfermedad, bajo ese prisma, a mí no me gustaría que mi hijo fuera homosexual. Pero solo por eso, porque él sufriría mucho a causa de esa persona. Mira, yo por supuesto que me haría lo mismo. Yo solamente quiero que él sea feliz. Al lado un hombre, al lado una mujer, que sea feliz. Pero me gusta esa sinceridad de Mónica, porque ¿sabes qué? Sí. A nadie, o yo creo que en general, a poca gente le gustaría que su hijo sea homosexual. Pero finalmente es tu hijo. No te toca decidir, no te toca decidir. No eres tú la que tiene la voluntad o la propiedad de decir el destino de tu hijo. Pero siendo totalmente sincero, yo creo que a la mayoría no le gustaría exclusivamente por eso. ¿Qué pasa? Porque va a ser señalado, porque va a ser criticado, porque va a ser... ¿Sabes lo que pasa? Pasa que uno tiene un hijo, nace un hijo o una hija y uno se proyecta, porque uno proyecta la vida de uno en ellos. Eso no está bien. Entonces llega un momento que uno, se me fue la idea, pero llega un momento en que... Te vas a ver frustrado, en pues, que uno no... Si no te representa. Sí, no te hace... Se me fue la idea. No es que fue demasiada información. No, y además que estamos súper apasionados con el tema, porque obviamente cuando uno es mamá es súper importante. Yo quiero... rescatar, y le agradezco mucho a un tuitero que nos escribe, no voy a mencionar su nombre
por razones obvias, porque estamos comentando la discriminación, dice, yo soy gay, y es difícil para los papás aceptarlo, ya que ellos piensan en el futuro. Y como si yo soy gay, lesbiana, o las lesbianas somos muy solos. Y es ahí otro punto que yo quería destacar, cuando uno se siente solo como homosexual, ¿y dónde va? Va a, por ejemplo, tengo muchos compañeros bailarines que son maravillosos, que los quiero a todos, que son excelentes seres humanos, que se van a refugiar un poco, quizás no siendo tan excelentes bailarines, gustándole el baile, porque se sienten aceptados. En los ambientes artísticos, ser homosexual no es un pecado. Los grandes diseñadores, los grandes bailarines, grandes artistas son homosexuales. Entonces, qué rico poder tener alguna condición o característica de esas para poder sentirme acogido en algún núcleo. También lo hemos sabido, no voy a decir ninguna cosa descabellada. También en los seminarios se esconden muchos jóvenes que piensan que es una enfermedad y que van a reprimir su homosexualidad porque no, y para hacer caso en personas asexuadas porque piensan que es una enfermedad y van a tratar de ser distintos, cosa que es muy difícil y no me parece. Me acordé. Dele, entonces. Ya, porque cuando uno tiene un hijo, por ejemplo, en el caso, como decía la Mónica, uno se proyecta con el hijo, etcétera, etcétera. Y cuando tú sabes que, por ejemplo, yo poniéndome en la situación de que un hijo sea homosexual, cuando tú sabes que lo es como que se te muere tu hijo, en el sentido de que se muere esa imagen de hijo que se va a reproducir, que vas a tener nietos, como toda esa figura que te haces tú, como de perpetuar la especie, por decir, se te muere. Y tienes que partir con otro chip y empezar como de nuevo. Y eso yo siento que es lo difícil. Y ahí uno se plantea un tema que tiene que ver con lo que decía la Andrea. Si realmente la homosexualidad, la gente homosexual nace homosexual o se hace en el camino, eso sí es un gran debate, de discusión, y por eso etcétera, se estudia, etcétera. claro. Y por eso se estudia. Pero yo siento humildemente que la homosexualidad tiene mucho que ver con una cuestión genética, de nacimiento. La gente nace homosexual y luego desarrolla esta conducta, esta condición, quiero decir, de manera libre y como se dice, expone a todo el mundo que su condición sexual. Pero no creo que alguien se haga homosexual. Yo creo que más que nada se reprime para no decirlo. ¿Sabes qué estaba pensando? Porque hay un tuitero que espera que le contestemos su pregunta, me parece súper válida. Un poco, quizás me cuesta entenderla, porque dice... ¿quién es el enfermo? ¿Un psicópata o un homosexual? Pero me produce una reflexión bien interesante. ¿Quién es el enfermo? ¿Un psicópata o un homosexual? No tiene absolutamente por eso, pero ¿sabes qué me produce una reflexión? Porque no hay preguntas tontas, sino que tontas a veces que no preguntan. Yo siento que la homosexualidad se vio por tanto tiempo como una enfermedad y la pedofilia, que sí es una enfermedad que no se recupera, estuvo mucho tiempo en silencio y se ha ligado a la homosexualidad. Ahora último, cuando se destapa la olla. Y en ese sentido me hace mucho sentido, justamente a la redundancia, la reflexión que él hace, porque se trata a los homosexuales como enfermos y a la pedofilia también, y no tienen nada que ver. Oye, y para redondear, que existen especies de tratamientos psicológicos, porque no es fácil aceptar esto, para los padres, digo, sobre todo cuando a una edad avanzada se sorprenden con esta noticia. Obvio, claro. Un trabajo en conjunto sería súper adecuado también. ¿Tienen ustedes gente cercana, de repente dentro de la familia? Sí, mucho. ¿Sí? ¿Tienes Amigos, tú, Mónica? amigos, sí. ¿Amigos tú? Sí, conocido amigos también. Amigo que le costó mucho contarlo, fíjate. Sí. Y lamentablemente en el círculo que trabajamos todos decían, no, si él es gay. Y yo le decía, ¿qué importa que sea gay? No, y tiran talla a los hombres, sí, él no sé cuánto, los nombres que le ponen, y mira la camisa que se puso. Y me molestaba mucho eso y decía, ¿sabes qué? Él lo va a pasar pésimo. Obvio. Y él nunca me lo contó. Yo lo descubrí porque él escribía en un blog. Y por las iniciales y todo, sabía que era él. Y lo que él escribía era muy triste, porque él se sentía muy solo, muy rechazado, muy señalado con el dedo, que todos se mofaban y se reían de él. Y digo, ¿sabes qué? Él lo está pasando pésimo. Y yo siempre me molestaba con mis otros compañeros. Y decía, no molesten, no se rían, porque él lo está pasando pésimo, muy solo. Y si él es homosexual... es igual al resto de nosotros, pero no va a estar pasando mal porque él no puede contar a viva voz, se terminó con el pololo, la polola, porque él tiene que guardárselo para él, y eso era terrible. Justamente lo que tú dices de la soledad, en la mayoría de los tuiteros hablan de que tienen amigos homosexuales y que son muy solos. Y también, lamentablemente, cuando uno no declara su homosexualidad y no es acogido como debería ser, cae en la soledad, de repente uno cae en ciertos vicios. Importante así que qué importante es poder contener a nuestro hijo el día de mañana, o a nuestro tío o a nuestro primo. Así que como consejo esperamos que quede lo positivo de la terminación de esta conversación, porque la conclusión es obvia: contención y comprensión, porque esto no es una enfermedad, es una condición. Aceptación. No, y lo importante que es la opinión de los padres de uno. ¡Viva la es diversidad! tan importante que da lo mismo lo que si se burlan los compañeros de trabajo de uno.